Características de los suelos. Los suelos utilizados para esta práctica son de origen de aluvión medio, superficiales, con más del 35% de fragmentos gruesos, bien drenados, de textura fina a media, de radiación fuertemente ácida a moderadamente ácida, con baja saturación de aluminio, de alta a media capacidad de intercambio catiónico, muy baja saturación de base y fertilidad natural alta, con limitaciones de profundidad efectiva a los 25 centímetros de profundidad, con una temperatura promedio de 21 grados centígrados y una precipitación aproximada de 1.600 milímetros anuales. Tratar. En la actividad agrícola de cítricos se emplean para el control de las plagas y malezas que afectan los cultivos, insectos, hongos, bacterias, gérmenes, pesticidas y fungicidas como glifosato, nitrato de aluminio, azufre, magnesio, boro, zinc, oxifluorfen, metilparatión, triclofor, fertión, entre otros. Estos componentes causan en el suelo alteraciones de su composición física, química y microbiológica, tanto en los lugares de los cultivos como en los sitios más bajos a estos. Propuesta la solución del problema 1. Manejo de contaminación por pesticidas y herbicidas en cultivos de cítricos. Para el manejo de insectos y ácaros en cultivos de cítricos se manejan una gran variedad de productos, siendo el más relevante el metilparatión, el cual es un pesticida organofosforado, siendo prohibido en un gran número de países, ya que tiene gran consecuencia en la salud humana y en el medio ambiente. Efectos sobre la salud humana. El metilparatión es altamente tóxico tanto por ingestión como por inhalación. La exposición excesiva de este producto puede llegar a ser fatal para el ser humano. La inhalación durante la aplicación puede generar goteo por la nariz, tos, molestias al pecho, falta de respiro y resoplidos por constricción o exceso de fluidos en los tubos respiratorios. Con el contacto con la piel genera sudor localizado y espasmos involuntarios. El contacto con los ojos genera dolor, hemorragia, lagrimancia, visión borrosa. El envenenamiento grave por cualquier vía afecta el sistema nervioso, generando incoordinación, pérdida de reflejos, debilidad, fatiga, contracciones musculares involuntarias, temblor en lengua o de párpados. Finalmente, parálisis de las extremidades y de los músculos respiratorios. Efectos sobre el suelo. El uso de plaguicidas alteran el balance biológico natural y teniendo en cuenta que el suelo es muy complejo, donde coexisten gran variedad de población animal, vegetal, microbiana, el cual con el agua mantiene los elementos minerales edádicos en equilibrio dinámico muy preciso. La introducción de agentes químicos metilparatión en el suelo genera una serie de fenómenos variados afectando la composición biológica del suelo, generando una mutación en los microorganismos presentes, generando resistencia y proliferación excesiva de estos microorganismos. Bioremediación teórica del suelo. Para este paso empleo el estiércol equino en los suelos contaminados con metilparatión para la estimulación de los microorganismos remediadores. Inicialmente se procedió a tomar una muestra cilíndrica no perturbada de suelo con un barreno con una capacidad de 20 kilogramos de suelo. Los puntos de muestreo fueron aleatorios. Las muestras fueron rotuladas y empacadas debidamente para su posterior traslado. El montaje de los microcromos se utilizaron recipientes rectangulares de plástico de poliestireno de alta densidad, dispuestos uno con muestras de control y tres con réplicas de suelo contaminado y estiércol equino. Las bandejas se colocaron en el laboratorio a temperatura ambiente y sin exposición directa a la luz solar. Se ajustó el valor de la aireación con una espátula por 5 minutos y se ajustó el valor de la humedad al 5% cada 2 días. Posteriormente se tomaron las muestras de control los días 0, 5, 9, 14 y 22 días respectivamente. Al finalizar los 22 días se observó que el estiércol equino posee una gran capacidad de micronutrientes degradadores del metilparatión. Biotratamiento en los cultivos de cítricos. Para la bioremediación in situ nos basamos en los resultados del laboratorio y buscando un método el cual nos permita tratar los suelos sin tener que suspender las labores agrícolas. Para esto, trituramos el suelo con azafrán en busca de oxigenarlo.
y facilitar la adición del estiércol equino. Distribuimos el estiércol equino en una proporción de 100 kg por hectárea cuadrada. Se realiza un riegos con agua para estabilizar los niveles de humedad en el suelo cada 3 días durante la época de verano. Esta actividad se debe realizar en cultivos activos 2 veces por año durante el proceso de producción. Propuesta la solución del problema 2. Manejo de la contaminación con hidrocarburos y metales pesados en cultivos de cítricos. Estos compuestos a base de hidrocarburos alifáticos, alicíclicos y aromáticos son compuestos que poseen una alta toxicidad. A pesar de esto, son productos altamente utilizados en todos los sistemas de riego en la agricultura, debido a su bajo costo y su efectividad. Estos compuestos, por sus características, son muy acumulables y persistentes en los sistemas, generando un cambio en las características físico-químicas y biológicas del suelo. Efectos sobre la salud humana. Los agroquímicos son sustancias químicas o mezclas de ellos usados para prevenir enfermedades en los cultivos. Son sustancias tóxicas las que provocan enfermedades nocivas al penetrar los organismos. La toxicidad depende del nivel de exposición a estos compuestos. En general, los efectos de la toxicidad dependen del tiempo de exposición, la vía de ingestión y las condiciones de los organismos para su eliminación. Los principales efectos son pérdida de embarazo en las mujeres, malformación genética, mutaciones, cáncer, leucemia, afecciones respiratorias. Efectos sobre el suelo. Los suelos son ecosistemas vivos muy dinámicos, los que poseen una amplia variedad de organismos que cumplen múltiples funciones, entre ellos la degradación de la materia orgánica. Por otra parte, los organismos edáficos son considerados una reserva viva de nutrientes, siendo vitales para el mantenimiento de la calidad de los suelos. Mediante la implementación continua de agroquímicos a base de hidrocarburos y metales pesados, produce un cambio en los microorganismos beneficiosos del suelo, debido a que estos compuestos son ricos en carbono y nitrógeno y se degradan por actividad microbiana. La entrada continua de estos compuestos afecta a los microorganismos y sus actividades, ocasionando cambios en su actividad biológica esencial para la fertilidad y la producción de los cultivos. Fitorremediación teórica del suelo. Para el proceso de laboratorio ex situ se realizan muestras aleatorias. Se toman muestras aleatorias con una profundidad de 30 centímetros, se homogeneizó, rotuló y se envió al laboratorio. Se utilizaron 4 frascos rectangulares de plástico de poliestireno de alta densidad dispuestos, uno con la muestra de control y los otros 3 con réplicas de suelo contaminado, y se adicionaron plantas de heno gris. Las bandejas se colocaron en laboratorio a temperatura ambiente y sin exposición directa a la luz solar. Se ajustó el valor de la humedad relativa adicionando riegos con agua cada 32 horas. Posteriormente se tomaron muestras de control los días 0, 6, 15, 30 y por un periodo de 6 meses, tanto en la muestra del suelo como en las plantas. Al finalizar los 6 meses, se evidenció que el heno gris es un buen biorremediador de suelos contaminados con agroquímicos a base de hidrocarburos y conclusiones. El cultivo de cítricos juega un papel importante en la utilización de agroquímicos, debido a su efectividad ante las plagas que atacan estos cultivos y su bajo precio. Además, podemos observar mediante la realización del trabajo la eficiencia de la implementación de las técnicas de biorremediación en los cultivos, ya que estos permiten conservar unos suelos en buenas condiciones físico-químicas y biológicas, generando una producción más permanente en los cultivos. Recomendaciones. Adentrando en el trabajo, observamos que si desde el momento de la siembra de los cultivos se inician los procesos de biorremediación, se pueden mantener las condiciones de los organismos edáficos sin mayores alteraciones y se pueden reflejar en una mejor producción y por un mayor número de tiempo.